No voy a reiterar lo que ya ha dicho el senador Páez, el senador Recalde, respecto de qué representa o qué significa estar dando tratamiento a un proyecto de evaluación, un proyecto de ley en el que evaluamos el cumplimiento de las metas y los objetivos programados por el ejercicio económico de un año particular, como fue el año 2016. Lo que sí estoy convencido es que el rechazo tiene cimientos fuertes en sus fundamentos, tal como lo han establecido mis dos compañeros senadores con meridiana claridad desde los aspectos técnicos, jurídicos y también políticos, institucionales. Estamos cumpliendo el ejercicio que nos da por facultad la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso octavo, y evidentemente no podemos dejar pasar ni aprobar una cuenta de inversión que evidentemente sufrió las arbitrariedades y los desmanejos en la implementación de un procedimiento que no nos da claridad para vincular los datos físicos con los datos financieros requeridos por la Ley 24.156, y ni que hablar de los 3 decretos de necesidad y urgencia, claramente arbitrarios, claramente con un uso abusivo, indiscriminado, que llevaron a que el jefe de gabinete y el presidente de la Nación alcanzaran una modificación, una suma exorbitante que no tiene parangón en la historia de las modificaciones presupuestarias en democracia, que llegó a 645.555 millones de pesos. Y claro, la senadora de la oposición hablaba sobre la cantidad de decretos de necesidad y urgencia en cada administración, pero estamos hablando, como lo planteaba el senador Recalde, ella hablaba de un decreto cada 3 días. Bueno, estamos hablando de un acto administrativo cada 3 días. Estamos hablando de 1.387 actos administrativos. 4 actos administrativos por día promedio, modificando el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. Supera el 40%, precisamente el 41% de las previsiones efectuadas en la Ley 27.198, que fue el presupuesto que, bueno, por mandato normativo, legal, constitucional, la presidenta de entonces envió al Congreso de la Nación y este Congreso aprobó para que en el 2016 el presidente elegido por el pueblo tenga las herramientas suficientes y necesarias para llevar adelante el inicio de la administración. Nunca envió al Congreso la ampliación de ese presupuesto, la modificación de ese presupuesto. Por el contrario, lo que hizo fue, y aquí está el kit de la cuestión, alterarlo, modificarlo de manera sustancial y con protocolos claramente de dudosísima legalidad. Por eso hoy lo estamos rechazando con toda nuestra fuerza. Ninguno de esos decretos fueron aprobados por la comisión bicameral que revisa los decretos de necesidad y de urgencia. Al contrario, fueron observados, fueron rechazados, algunos de ellos objetados por la inexistencia de los presupuestos sustanciales que debe tener un decreto de necesidad y de urgencia, que están establecidos en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución de la Nación Argentina. No hay ninguna circunstancia excepcional que habilitaría a que se vulnere el trámite regular que establece la Constitución para modificar una norma haciendo uso de un decreto de necesidad y urgencia. Hubo una declaración y una actuación unilateral del Poder Ejecutivo de la Nación para llevar adelante un plan de gobierno, un plan económico que, bueno, no nos sorprende a esta altura ya ese abuso, esa discrecionalidad, porque más allá del dictamen de mayoría que hoy vamos a aprobar rechazando esa cuenta de inversión, hay sobrados, hay sólidos argumentos desde el punto de vista jurídico, pero también hay que contextualizarlo desde lo político. No peco de autorreferencialidad y pido disculpas a los colegas senadores, al cuerpo, al señor presidente, porque aquel 2016 me tocó ser diputado de la Nación
Y estaba sentado en la banca representando al pueblo de la provincia de Río Negro, defendiendo una plataforma electoral en las antípodas de ese plan de gobierno de Mauricio Macri que comenzaba a desarrollarse a partir de ese año 2016. Fue un tiempo donde nos tocó, desde la defensa parlamentaria, desde las posiciones parlamentarias, de la defensa de nuestras convicciones, comenzar a advertir, a señalar, a alertar hacia dónde se encaminaba ese proyecto de país que daba sus primeras señales con el presidente Macri a la cabeza. En una, yo diría, minoría como bloque, habíamos quedado 83 diputados, chiquita, bastante solitaria en las posiciones en aquel momento, y advertíamos sobre el oscuro callejón hacia los que nos conducía las medidas de gobierno estructurales y la arbitrariedad, la ilegalidad de las primeras medidas que comenzaron a tomarse y que dan cuenta en esta cuenta de inversión, en la utilización abusiva de ese presupuesto. Y ese oscuro callejón sin salida fue provocado a partir del inicio del desmantelamiento de los dispositivos sociales, económicos, institucionales que había llevado adelante durante 12 años nuestro gobierno, de la mano de Néstor Kirchner y de Cristina, para generar un proyecto de país inclusivo, con perspectivas productivista, industrialista, y que creció, y que nos sacó de aquellos aciagos momentos del 2001, 2002, en el que el país estaba a la deriva. Y advertíamos que ese modelo y esas medidas y esos atropellos nos llevaban definitivamente a una Argentina invivible y que iba a desembocar en una crisis de deuda y salarios, en una crisis claramente social. También es cierto que había una sensación, lo observábamos en esa soledad del pequeño bloque, de que llegaban para quedarse, de que era muy difícil que duren solamente 4 años. Parecía como que se iban a llevar el mundo por delante, que esto era de 4 más 4 más 8 por 8 o 4 por 4, si era Macri la continuidad de Macri o Vidal, Macri Vidal, etcétera, etcétera. Por ello, el 2016 es un año clave, es un año bisagra. Esta cuenta de inversión es clave, es bisagra, es la madre del borrego, como quien dice, para comprender qué sucedió 3 años después y cómo terminó en el 2019 el gobierno de Mauricio Macri. Es la plataforma que volvió al país inviable, en términos sociales, económicos e institucionales. Entonces, como esta cuenta de inversión la tenemos que evaluar políticamente y técnicamente en un contexto en el que se desarrolló, también tenemos que comparar qué país dejamos y qué país comenzó a ponerse en marcha en el 2016. Fin del 2015 con salarios promedios más altos de Latinoamérica, casi $600 el salario promedio de la Argentina, inflación del 23%, desocupación del 5,7%. El 97% de los adultos mayores de la Argentina, de nuestros abuelos, se pudieron jubilar. El plan de inclusión previsional más grande de la historia argentina y un faro en el mundo para tomar como modelo de inclusión social, de derechos previsional. Una Argentina desendeudada, reconocido por el propio exministro Duhovne cuando decía que estaban todas las condiciones para poner a la Argentina en crecimiento. Habíamos olvidado
la palabra Fondo Monetario Internacional. Eso ya no estaba en la memoria, en la discusión del Parlamento, en la discusión de la agenda argentina. Sí se discutía el impuesto a las ganancias en aquel momento, esa era la discusión. Y también teníamos ministerios de educación, ministerios de salud, teníamos ministerios de ciencia y tecnología, con inversión presupuestaria con el Ministerio de Educación el más alto en relación al Producto Bruto de toda la historia. Y también, institucionalmente, porque no hay proyecto económico, modelo económico sin modelo institucional, nadie puede decir que en 12 años en la Argentina, durante los 2 gobiernos nuestros, alguien en la oposición haya sido perseguido, haya sido extorsionado, encarcelado, como mecanismo de adoctrinamiento, de disciplinamiento, de terror. Nadie lo puede decir aquí. Entonces, esta cuenta de inversión descalabrada y fría, en esta cuenta de inversión descalabrada y fría, anidan los cimientos de un doloroso proceso de destrucción del aparato productivo y económico de la Argentina. Y para cumplir ese objetivo, evidentemente, también había que, en paralelo, deteriorar el sistema institucional como plan. Por eso los DNU a diestra y siniestra, no solo los 3 DNU que tenían que ver con la modificación arbitraria del presupuesto, ilegal a todas luces. Otros DNU también, en ese marco que hay que analizarlo desde el punto de vista social e institucional. O cómo nos vamos a olvidar que el presidente actual de la Corte Suprema y su vicepresidente fueron impulsados por decreto de necesidad y urgencia, en aquel momento a 5 días de asumir la presidencia de la Nación. ¿Cómo nos vamos a olvidar que se modificó por decreto apenas arrancó el gobierno de Mauricio Macri allá por el 2016 los requisitos para conducir la oficina anticorrupción? Hacía que sacar el requisito de ser abogado o abogada para que Laura Alonso, la militante y confesa enamorada del presidente, asuma ese rol en ese órgano de control, además anticipando los medios de comunicación que no pensaba analizar ni evaluar ninguna denuncia contra el gobierno de su propio presidente. ¿Cómo olvidarnos también de la catarata de decretos posteriores? ¿Qué sé yo? El blanqueo de familiares del presidente haciendo un decreto para modificar el temperamento, el espíritu de una ley sancionada por el Congreso para que sus familiares, que ahora se descubren que cada vez hay más, blanquearan recursos que tenían, plata que tenían en negro en el exterior. O también lo más triste, en aquellos años, me acuerdo en el 2016, que por decreto se hayan dado de baja 160.000 pensiones por discapacidad. Recuerdo la catarata de presentaciones judiciales, de amparos, de cautelares que tuvimos que llevar adelante en mi provincia para frenar eso que le sucedía a una vecina, a un vecino con una discapacidad que iba a cobrar el cajero y no estaba más su derecho. ¿Por qué? Porque había un decreto del presidente que había dicho, Macri, que ha dicho, bueno, hasta acá llegamos con las pensiones, se le bajan las pensiones a todo el mundo. 160.000 pensiones, ni una se fue dada de alta, ni una más fue dada de alta durante 4 años de gobierno. Ni una pensión por discapacidad más en la República Argentina durante 4 años de gobierno. Bueno, eso era parte del plan. Y ni la pobreza iba camino a ser cero, ni el impuesto a las ganancias se eliminó, ni la gente vivió mejor calidad de vida, ni nadie te va a quitar lo que teníamos, se cumplió, y todo bla, 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 bla. La única pandemia real y palpable fue la de ese modelo económico de Mauricio Macri hasta que llegó la pandemia sanitaria. Y el comienzo de ese plan sistemático de destrucción del aparato productivo, social y el deterioro institucional germinaba en este presupuesto 2016, en esta cuenta de inversión que estamos evaluando, porque allí comenzó el tránsito del endeudamiento
más feroz, más escandaloso que conozca la historia del mundo para un país en el concierto de países del globo. Nunca sucedió lo que sucedió en la República Argentina en materia de endeudamiento. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podría sentarme en esta banca en representación de la provincia de Río Negro y aprobar la cuenta de inversión 2016 con todas aquellas denuncias efectivamente en la justicia que llevamos adelante, como también las denuncias políticas, institucionales en el debate parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación? Me contradiría de manera clara e inaceptable para mis convicciones. No lo podría hacer. No me queda más que el rechazo para no contradecirme. Lo que sí observo es que parece que en la oposición no hay ningún prurito en contradecirse de ninguna manera, ¿no? Porque todos los dictámenes que estuvimos evaluando, el senador País algo ya dijo, yo me tomé el trabajo de observar qué pasó entre el 2012 y 2015. En ningún dictamen la oposición aprobó nuestra cuenta de inversión. Siempre las rechazó. Siempre las rechazó. Y quiero leer textual, si me permite, señor presidente, lo que decía el presidente del bloque de la oposición en aquel momento, el actual gobernador Gerardo Morales, el ex senador Morales. Miren lo que era la discusión, ¿no? En el rechazo de la cuenta de inversión de la oposición, de los senadores de la oposición. Dice, la verdad que el presupuesto no es tan elástico, decía Morales, ¿no? En este presupuesto, el 2012 particularmente, dice, forma parte del cálculo para la estimación de los recursos un crecimiento del 5,1 del PBI, cuando el crecimiento real de la Argentina fue de 1,9. Por eso vamos a rechazar la cuenta de inversión. Es decir, como había caído un poco la estimación del crecimiento en la Argentina, la oposición rechazaba la cuenta de inversión de nuestro gobierno, del gobierno de Cristina. Sigo más. Es recontraelástico para el gobierno la cuenta de inversión, el presupuesto. ¿Por qué? Porque a través del DNU, en cuanto a manejos de fondo por fuera del presupuesto, estamos hablando entre el ejercicio 2003 y 2012, en 9 años, decía el presidente del bloque de la oposición, en 9 años, 385.000 millones modificados por decreto de necesidad de urgencia. En el 2016 fueron 645.000 millones en un solo año que modificó por decreto el presidente Macri. Hay que comparar, por eso hay que contextualizar, no solamente con números fríos, sino con la realidad política, social, el debate del momento. En el 2013, la cuenta de inversión 2013, esto también da para el análisis y para reflexionar acerca de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dice el presidente de la oposición, las modificaciones presupuestarias durante el ejercicio 2013 ascendieron a 151.000 millones. Como se ha mencionado acá, más del 24% del crédito inicial fijado por el honorable Congreso. Dice, es un desvío muy importante, no lo podemos aceptar. Hoy estamos hablando del 41% del desvío del presupuesto del año 2016. Pero ¿saben cuál es la particularidad de ese presupuesto, de ese desvío que habla Morales? El 74% del aumento del presupuesto por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2013 fue para el aumento de las jubilaciones. Le queda un minuto de esos 20, para el aumento de las jubilaciones. Esa es la diferencia de modelos de país de la que hablamos, señor presidente. Y en este sentido, cierro, sin lugar a dudas, la cuenta de inversión 2016 debe ser rechazada y, por supuesto, las responsabilidades políticas, bien se dijo aquí, son del presidente de la Nación, de Mauricio Macri, de su jefe de gabinete, Marcos Peña, y además de la valoración y el juicio político que estamos haciendo con esta cuenta de inversión esta noche, rechazándola, también tendrá que tener consecuencias, evidentemente, en la justicia federal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.